El día que subestimaste a Aries no fue un día común. No fue una simple mañana de sol o una noche cualquiera bajo las estrellas. Fue el tambor del destino marcando el inicio de una guerra silenciosa. Fue el momento en que la llama, hasta entonces contenida, estalló con furia incontenible. Fue el principio de tu final. No entendiste con quién te estabas enfrentando. Viste el fuego en sus ojos y pensaste que era solo orgullo. Escuchaste su voz firme y creíste que era arrogancia. Notaste su determinación y la confundiste con terquedad. Pero lo que ignoraste, lo que no quisiste ver, fue que detrás de cada gesto, cada palabra, cada silencio cargado de energía, había un guerrero nacido para liderar, un alma tallada en la fricción de la batalla y forjada en la pasión de lo imposible. Aries no es solo un signo. Aries es el primer aliento del universo. Es la chispa que da origen a la creación. Es el rugido que rompe el silencio. Es impulso, es ímpetu, es avance sin permiso. Subestimarlo es como dormir junto a un volcán y creer que nunca va a despertar. Es como mirar al rayo y pensar que no te alcanzará. Aries no te amenaza. Aries te avisa con su andar, con su mirada decidida, con su fuego callado. Pero tú no escuchaste. Y por eso ahora ardes. El momento en que decidiste ignorar su fuerza fue el mismo en que abriste la puerta de tu derrota. Porque Aries no necesita tiempo para reaccionar. En un parpadeo, ya está en pie. En un suspiro, ya avanzó 3 pasos. Mientras tú dudas, Aries actúa. Mientras tú planeas, Aries ya está peleando. Y si bien puede tropezar, jamás cae sin levantarse con el doble de furia. Te burlaste de su frontalidad, pensaste que la pasión lo cegaba. Pero no entendiste que su fuego no lo consume, lo alimenta. Que donde otros flaquean por miedo, Aries se lanza por coraje. Que su mayor error, a veces, es confiar en quienes no saben honrar su nobleza, en quienes confunden su honestidad con debilidad. Pero cuando lo traicionan, cuando lo subestiman, cuando lo desafían con soberbia, despierta el titán. Y entonces ya no es discusión. No es argumento. No es competencia. Es juicio. Es sentencia. Es el rugido de Marte resonando en cada paso. Aries no pelea por ego, pelea por justicia, por ideales, por lealtad. Y si tiene que arder para iluminar el camino, lo hará sin dudar. No conoce el miedo, solo el movimiento. No le importa el obstáculo, solo el objetivo. Y cuando su corazón está en juego, no hay fuerza en este mundo que lo detenga. La batalla no fue inmediata. Al principio, Aries te observó. Analizó tus intenciones. Te dio el beneficio de la duda, como el guerrero que antes de blandir la espada ofrece la mano. Pero confundiste su paciencia con debilidad. Pensaste que su pasión era manipulable. Que su entrega era ingenuidad. Y así, golpe tras golpe, fuiste cavando tu propia tumba sin saberlo. Cuando por fin respondió, lo hizo como solo Aries sabe hacerlo, con la fuerza del fuego, con la velocidad del rayo, con la furia de 1000 soles. No gritó. No suplicó. Simplemente actuó. Su mirada te atravesó como una lanza encendida. Su decisión fue inquebrantable. Y tú, que pensabas tener el control, viste como tu mundo temblaba bajo sus pasos. Porque Aries no solo destruye. Aries transforma. Donde antes había confort, Aries trae caos, pero un caos necesario, ese que destruye lo podrido para dar lugar a lo nuevo. Ese que barre las mentiras, que arrasa con las máscaras, que no tolera la mediocridad. Y tú, que vivías entre sombras, no supiste resistir la luz brutal de su verdad. El día que subestimaste a Aries fue el último día de tu falsa calma. El último día en que pudiste engañar. Porque una vez que Aries te ve tal como eres, ya no hay disfraz que lo convenza, ya no hay juego que lo atrape. Despierta, se levanta, avanza, y tú solo puedes retroceder, desmoronarte, desaparecer. Así es Aries, puro fuego, pura vida. Un alma que arde por lo que cree, que se entrega sin reservas, que ama con una intensidad que pocos merecen. Subestimarlo fue no comprender el corazón de un guerrero. Fue ignorar el espíritu de un líder. Fue desafiar al primero del zodiaco, al que inicia, al que nunca teme ser el primero en sangrar si eso significa abrir camino. Y ahora, mientras ardes en las consecuencias de tu error,
quizá comprendas, aunque demasiado tarde, que Aries no era el enemigo. Era la oportunidad. Era la llama que te podía haber guiado. Pero tú elegiste apagarla. Y en esa elección, firmaste tu final. Porque cuando Aries se pone en pie, no vuelve a mirar atrás. Solo sigue adelante. Y tú ya no formas parte de su camino. Subestimar a Aries no es solo un error de juicio, es un desconocimiento profundo de una esencia que trasciende lo superficial. Aries no es únicamente fuego. Aries es dirección. Es origen. Es impulso primigenio. Es la primera respiración del alma al llegar al mundo, la energía indomable que se niega a ser domada, la furia sagrada de quien no teme caminar solo, si es lo correcto. No supiste ver que Aries no solo lucha. Aries inspira. Tiene la rara capacidad de incendiar corazones con su sola presencia, de hacer que quienes lo rodean despierten de la inercia y se atrevan a actuar. Porque Aries no espera. Aries provoca. Es la tormenta que rompe la calma estática, la voz que grita cuando todos callan, el gesto que se lanza cuando los demás se quedan mirando. Y esa misma energía que te pareció peligrosa, que confundiste con caos, era en realidad un llamado al despertar. Pero preferiste el letargo. Elegiste seguir dormido. Lo que tampoco comprendiste es que Aries, detrás de su aparente dureza, guarda un corazón inocente, inmensamente leal y profundamente honesto. Es esa honestidad la que lo vuelve vulnerable, no porque sea débil, sino porque se atreve a amar sin medida, a creer en los demás con una fe brutal, casi infantil. Pero tú, incapaz de igualar esa intensidad, decidiste jugar con ella. Y al hacerlo, no rompiste un ego, quebraste una confianza. Y eso, para Aries, es más grave que cualquier afrenta. La traición no lo derrota, pero lo transforma. Porque cuando Aries deja de creer en alguien, algo cambia en su fuego. Ya no arde para iluminar. Arde para purificar. Y todo lo que no es auténtico empieza a consumirse en su presencia. No porque quiera vengarse, sino porque su esencia no tolera lo falso. Lo repele. Lo quema. Aries no necesita destruirte. Basta con que permanezca en su verdad para que todo lo demás se derrumbe por sí solo. Tampoco viste el agotamiento silencioso que Aries arrastra. Porque aunque parezca inquebrantable, Aries también sufre. También se cae. También sangra por dentro. Pero jamás lo verás pidiendo ayuda. Porque el mismo fuego que lo empuja, le exige. Le dice que siga. Que no muestre debilidad. Que sea fuerte incluso cuando el mundo le da la espalda. Y es por eso que cuando finalmente decide cerrar la puerta, cuando Aries se marcha, no hay marcha atrás. Porque si logró irse, es porque ya lo había intentado todo. Porque ya lo diste por hecho demasiadas veces. Te olvidaste también de su independencia. De ese instinto feroz de libertad que no negocia, que no se rinde, que no se domestica. Aries ama con fuerza, pero nunca se ata. No lo encierres, no lo controles, no intentes cortarle las alas, lo perderás. No porque no te quiera, sino porque se quiere más. Porque sabe que sin su fuego, sin su esencia, no es nada. Aries puede compartir su mundo, pero nunca renunciar a él. Y tú, queriendo someterlo, solo aceleraste tu caída. Y es que con Aries todo es extremo, todo es absoluto. No hay medias tintas, no hay zonas grises. Si te ama, lo da todo. Si te defiende, lo hace con fiereza. Si te respeta, te eleva. Pero si lo traicionas, si lo ignoras, si lo menosprecias, verás el otro rostro del fuego, el que no calienta, sino arrasa. Aún así, lo más trágico de todo es que Aries nunca buscó ser tu rival. Buscaba ser tu aliado. Tu impulso. Tu fuerza. Estaba dispuesto a caminar contigo, a enfrentarse al mundo a tu lado. Pero lo confundiste con una amenaza. Su intensidad te hizo sentir pequeño. Su valentía, en vez de inspirarte, te intimidó. No supiste cómo tratar a alguien que no pide permiso para brillar. Y en lugar de aprender de su fuego, intentaste apagarlo. Y ahora, mientras Aries avanza sin mirar atrás, con su alma intacta y su fuego aún más brillante, tú te quedas con el eco de lo que pudo haber sido. Con las cenizas de una conexión que nunca entendiste. Porque Aries no vive de pasado, no guarda rencores.
Solo sigue. Se reinventa. Resurge. Más fuerte. Más sabio. Más letal. Aries no busca venganza. No pierde tiempo en odio. Su castigo es su ausencia. Su justicia es su distancia. Su victoria es su renacer sin ti. El día que lo subestimaste, no fue solo el principio de tu final, fue el día en que te perdiste a alguien irrepetible. El día en que el fuego dejó de arder para ti. Y en ese silencio, en esa ausencia, en esa claridad abrasadora, entenderás que hay errores que no se enmiendan. Solo se lamentan. Por siempre. El día que subestimaste a Aries, también ignoraste el poder sagrado de su intuición. Porque aunque te parezca una criatura impulsiva, movida por el fuego y la urgencia del instante, Aries posee un sentido instintivo tan agudo como el filo de una espada. Es una brújula interna que no necesita lógica ni pruebas para saber. Aries siente antes de pensar, y eso, lejos de ser una debilidad, es su fuerza primigenia. Percibe cuando alguien no vibra en su frecuencia, cuando hay falsedad detrás de una sonrisa, cuando algo se esconde entre las sombras. Y aunque en su nobleza quiera darle una oportunidad a quien se la pide, ese presentimiento queda latiendo dentro, como un tambor de guerra que anticipa el conflicto que vendrá. Ignoraste que Aries no olvida. Tal vez perdona, pero jamás olvida. No guarda rencor como otros signos, no es vengativo por naturaleza. Pero su memoria emocional, esa que queda grabada a fuego en su interior, recuerda con precisión cada momento en que lo hiciste sentir pequeño, en que lo hiciste dudar de sí mismo, en que lo hiciste contener su verdad para no incomodarte. Y aunque no diga nada, aunque sonría, aunque parezca que sigue igual, por dentro, algo ya se está preparando. No una venganza, sino una decisión inevitable. Aries no espera la última herida para irse. Solo espera el momento exacto en que su amor propio pese más que tu presencia. Tampoco supiste leer su lenguaje del alma, la acción. Aries no es de palabras vacías ni de promesas que se lleva el viento. Habla con hechos. Demuestra con cada gesto su compromiso, su entrega, su pasión. Pero tú esperabas más palabras, más adornos, más promesas que nunca pensabas cumplir. No entendiste que cuando Aries se queda contigo, es porque ha elegido hacerlo libremente, desafiando incluso su propio impulso de huida. Y que eso, en él, es la mayor muestra de amor que puede darte. Preferiste dudar de su constancia, acusarlo de inconstante, sin ver que estaba ahí, ardiendo cada día por construir algo contigo. Y al no valorar su presencia, solo aceleraste su partida. Ignoraste también su visión del futuro. Porque aunque Aries vive en el ahora con una intensidad volcánica, sueña en grande. Proyecta. Visualiza. Cree en lo que aún no existe y lo persigue como un guerrero que marcha a conquistar su destino. Su mente está llena de paisajes por explorar, de batallas por ganar, de mundos por crear. Aries no quiere quedarse en la repetición, no soporta la mediocridad, no tolera estancarse en una vida sin propósito. Y tú, en tu comodidad disfrazada de estabilidad, quisiste arrastrarlo al letargo, a la espera eterna, a la seguridad sin alma. Pero Aries no pertenece a lo tibio. Nació para lo épico. Y tú fuiste un ancla cuando él necesitaba alas. Y aún más profundo, olvidaste el niño que Aries lleva dentro. Porque sí, debajo de toda esa energía desafiante, de esa fuerza brutal que parece inquebrantable, Aries es, en esencia, un niño divino. Uno que se emociona con las pequeñas cosas, que ríe a carcajadas sin razón, que confía con una pureza que el mundo suele castigar. Aries ama como si nunca lo hubieran herido, entrega todo como si fuera la primera vez, y cree en las personas aunque ya haya aprendido que no todas merecen su fe. Es esa inocencia lo que lo hace tan único. Pero tú, incapaz de proteger ese niño, lo empujaste a endurecerse. Lo forzaste a ponerse una armadura cuando solo quería extender la mano. Y cuando Aries se ve obligado a protegerse de alguien a quien ama, ya no puede volver a confiar del mismo modo. ¿No viste que Aries también sabe llorar en silencio? Que detrás de su coraje, hay noches sin descanso. Que la soledad, aunque sepa habitarla, a veces lo golpea con fuerza. Pero jamás te lo dirá. Porque su orgullo no le permite mostrar la herida, porque su fuego no le da permiso para quedarse quieto en el dolor. Se cura en movimiento, sana peleando, resurge mientras arde. Y cuando vuelve, lo hace sin resentimiento, pero con una nueva piel,
más fuerte, más sabia, más selectiva. Ya no te necesita. Porque aprendió que no todos merecen estar cerca de su llama. Además, no comprendiste que Aries no exige perfección, exige verdad. No espera que seas invulnerable, espera que seas real. Quiere que le hables con la misma intensidad con la que él se expresa. Que no le escondas lo que sientes, que no midas tus palabras por miedo a su reacción. Aries respeta al que se planta frente a él con el corazón en la mano, aunque tiemble. Pero desprecia al que juega con máscaras, al que manipula, al que se esconde detrás de silencios calculados. ¿Quieres ganarte a Aries? Muéstrate. Ámalo sin estrategia. Porque si nota que lo estás usando, su fuego no te alcanzará, te consumirá. Tampoco entendiste que Aries no es constante por inercia, sino por elección. Se reinventa cada día. Se lanza al vacío 1000 veces. Vive sin manuales. Y por eso, si eligió quedarse a tu lado, fue porque vio en ti algo que valía la pena proteger. Pero tú confundiste su presencia con rutina. Y no viste que cada día que seguía ahí, lo hacía con convicción. Hasta que dejaste de ser tierra fértil para su fuego. Hasta que te volviste ceniza. Y Aries, que nunca se detiene donde ya no puede crecer, te dejó atrás. Finalmente, no comprendiste que Aries no se arrepiente. Porque todo lo que hace, lo hace desde la verdad más ardiente de su ser. Si te amó, fue real. Si luchó por ti, fue auténtico. Si se fue, fue necesario. No volverá a lo que lo rompió, no mendigará lo que dio con generosidad. Su camino es hacia adelante. Siempre. Y tú, que lo subestimaste, solo serás parte del relato que cuenta cuando habla de cómo aprendió a no entregarse por completo a quien no sabe recibirlo. Porque el día que subestimaste a Aries, no solo marcó el principio de tu final. Fue también el nacimiento de una nueva versión de sí mismo, más firme, más libre, más inalcanzable. Y tú, sin saberlo, fuiste la chispa que encendió esa transformación. Irónicamente, el fuego que encendiste fue el que acabó consumiéndote. El día que subestimaste a Aries, tampoco comprendiste que su fuego no es solo rabia, velocidad o pasión, es conciencia. Es una fuerza vital que no se limita al impulso, sino que se eleva en una forma de sabiduría visceral, primitiva y pura, que trasciende la lógica humana. Aries no necesita tener todas las respuestas, porque siente la verdad en la médula de los huesos. Camina como si conociera el terreno antes de pisarlo. Se lanza como si supiera que, aunque caiga, aprenderá volando. Tú lo llamaste temerario, pero en realidad, era valiente. Tú lo tachaste de imprudente, cuando en verdad era visionario. Aries no necesita garantías porque su confianza no depende de la certeza, sino del alma. Una confianza en sí mismo tan inquebrantable que incomoda, que desafía, que revela la inseguridad en los demás. Y eso fue lo que realmente te asustó, su libertad. Tampoco supiste interpretar su forma de amar. Porque Aries no ama a medias. No calcula. No estudia posibilidades ni se guarda por precaución. Ama como el fuego que irrumpe en la oscuridad, total, absoluto, sin filtros. Y ese tipo de amor, en un mundo donde todo se disfraza, donde el juego emocional es moneda corriente, es raro. Inmenso. Intimidante. Aries no va por la vida mendigando amor, pero cuando lo siente, se entrega con una pureza tan radical que parece irreal. Y tú, incapaz de igualar esa entrega, lo tomaste por exageración, por intensidad fuera de lugar. No entendiste que estabas ante un alma que lo apostaba todo sin miedo al rechazo, porque prefiere la herida honesta al afecto tibio. Preferiste el control a la conexión, y en ese acto, lo perdiste. Pasaste por alto que Aries es el pionero del zodiaco, el signo que lleva el espíritu de los comienzos. Todo en Aries es inicio. Renacer. Reinvención. Aries no teme cerrar capítulos porque entiende, a nivel espiritual, que lo nuevo solo llega cuando uno suelta lo que ya no vibra. Esa capacidad de renovarse sin miedo es lo que lo hace tan peligroso para quien lo subestima. Porque donde otros se aferran, Aries suelta. Donde otros sufren eternamente por la pérdida, Aries transforma la herida en energía. Y cuando vuelve a levantarse, porque siempre lo hace, no regresa siendo el mismo. Su fuego purifica. Lo convierte en una versión más letal de sí mismo, más aguda, más determinada, más invulnerable a quienes antes lo quebraban.
También ignoraste el tipo de liderazgo que Aries ejerce. Porque no busca seguidores. Inspira sin pedirlo. Motiva sin discursos. Arrastra sin cadenas. Su presencia enciende a los que aún dudan, moviliza a los que temen, provoca a los que se esconden. Aries es acción, es ejemplo, es trinchera. Y tú, que quisiste competir con él, no comprendiste que Aries no compite, lidera. No desde el ego, sino desde la convicción. No porque quiera ganar, sino porque no sabe rendirse. Él no lucha por demostrarte nada a ti, lucha porque es su naturaleza hacerlo. Y si tú no pudiste soportar su luz, no fue porque Aries brillara demasiado, sino porque tú aún no sabías cómo encender la tuya. Además, nunca te detuviste a ver que Aries, a pesar de su fuego, también se cansa. No es inmune al desgaste. No es de hierro, aunque parezca. Pero el problema no es que se canse, sino que nadie lo nota hasta que es demasiado tarde. Porque Aries da, y da, hasta que un día deja de hacerlo. Y cuando lo hace, cuando el fuego se apaga en su mirada para ti, ya no hay regreso. Tú vivías creyendo que siempre estaría ahí, que siempre volvería, que su impulso lo haría correr a tus brazos una vez más. Pero no entendiste que incluso la llama más intensa se extingue si no se la cuida. Y tú dejaste que ardiera sola. Hasta que se cansó. Y se fue. Tampoco comprendiste su código de honor. Porque Aries, aunque parezca caótico, tiene valores sólidos como rocas. Su ética es simple, pero férrea: no traiciones, no mientas, no uses, no manipules. Aries es leal hasta el final, pero exige lo mismo. No tolera dobles discursos, ni juegos mentales, ni manipulaciones disfrazadas de amor. Si prometes, cumple. Si fallas, sé honesto. Si amas, dilo. No quiere perfección, quiere coherencia. Y tú rompiste ese código. Lo hiciste dudar de tus palabras, de tus gestos, de tu esencia. Lo hiciste ver grietas en tu alma donde antes creyó que había cimientos. Y eso fue peor que cualquier ataque, le arrebataste la fe. Y sin fe, Aries se va. No con odio, sino con dolor. No con rabia, sino con certeza. Y algo más que jamás notaste: Aries está conectado con el arquetipo del héroe. Vive con una misión, incluso si no la conoce con claridad. Tiene una causa interior, una búsqueda sagrada que lo empuja hacia adelante. Puede ser la justicia, la libertad, el amor, la autenticidad, pero siempre hay algo más allá de lo mundano que lo guía. Aries no puede soportar una vida sin propósito. No puede tolerar relaciones vacías, días que se repiten sin sentido, vínculos que no crecen. Y tú, en tu intento por contenerlo, por reducirlo, por hacerlo encajar en una estructura donde nada evoluciona, le cortaste el acceso a su propia épica. Le robaste, sin saberlo, el oxígeno de su alma. Y eso fue más letal que cualquier enfrentamiento. Finalmente, ignoraste su transformación final, el silencio. Porque si Aries calla, no es porque esté en paz. Es porque ya terminó contigo. Porque ha dicho todo, ha intentado todo, ha esperado todo, y ya no queda nada que merezca ser salvado. Su silencio no es vacío, es tumba. Es clausura. Es el sello ardiente de quien eligió seguir su camino sin mirar atrás. Y tú, que lo subestimaste, que lo provocaste, que lo apagaste sin darte cuenta, solo te quedas con el eco de todo lo que pudo ser y no fue. El día que subestimaste a Aries, también fue el día en que el universo te dio la oportunidad de aprender que se siente perder a un alma irrepetible. Porque Aries no regresa. Aries resurge. Sin ti. Y más fuerte que nunca. El día que subestimaste a Aries, tampoco lograste comprender el modo en que percibe el tiempo. Para Aries, el tiempo no es una línea pasiva que se contempla con nostalgia o se mide con miedo, es un campo de batalla que se conquista a cada instante. No vive en la espera, no tolera la dilación. Aries es ahora o nunca. El presente para Aries es un templo sagrado donde se construyen las grandes gestas, donde se decide el destino, donde se cambia la historia. Y tú, que vivías postergando, posponiendo, temiendo al riesgo, no entendiste que para Aries cada minuto es una chispa de eternidad. Cada segundo no vivido con intensidad es una ofensa a su alma guerrera. Lo confundiste con impaciencia cuando en realidad era urgencia vital. Era hambre de vivir.
de sentir, de moverse. Mientras tú seguías planeando la vida, Aries ya la estaba enfrentando. Desconocías además su capacidad de estar solo, pero no vacío. Aries, aunque es pasional y muchas veces se entrega por completo a las conexiones que elige, no tiene miedo a la soledad. La busca. La respeta. Porque es en ese espacio sin ruido donde reencuentra su centro, su instinto, su verdad. Aries no necesita compañía para validarse, ni vínculos para sentirse completo. Ama estar con otros, sí, pero nunca se disuelve en ellos. Nunca pierde su identidad. Su individualidad es una llama eterna que jamás se apaga. Tú pensaste que siempre te necesitaría, que su intensidad era dependencia, pero en realidad era elección. Aries te elige mientras le sumes, mientras seas expansión. Si te conviertes en límite, en jaula, en lastre, simplemente deja de mirar en tu dirección. No por crueldad, sino por preservación. No entendiste su relación con el conflicto. Aries no lo busca por placer, pero tampoco lo esquiva por cobardía. El conflicto, para Aries, es un camino hacia la verdad. Es una forma de depurar vínculos, de limpiar máscaras, de llegar al núcleo real de las cosas. Aries no teme discutir, no teme alzar la voz, no teme encarar lo que duele. Porque sabe que lo que no se enfrenta se pudre por dentro. Tú evitabas las conversaciones difíciles, maquillabas las tensiones, disfrazabas la incomodidad con sonrisas falsas. Pero Aries quería incendiar la mentira para ver si sobrevivía algo auténtico entre las cenizas. No lo comprendiste. Y al no luchar con él, te convertiste en su adversario sin siquiera notarlo. También ignoraste la conexión sagrada entre Aries y el deseo. Y no hablo solo del deseo físico, que en Aries, por cierto, es un torrente incandescente e irreprimible, sino del deseo como fuerza creadora. Aries desea con la intensidad de quien cree que puede esculpir el mundo con solo proponérselo. Desea con el cuerpo, con la mente, con el alma. Desea como quien arde desde dentro, como quien desafía al universo a no darle lo que anhela. Y si su deseo no encuentra eco, se lanza a buscarlo por su cuenta. Tú apagaste su deseo con indiferencia, con frialdad, con una tibieza que Aries no sabe interpretar. Porque para él, si no quema, no vale. Si no estremece, no es real. Si no vibra, no merece quedarse. Subestimaste también su capacidad de sanar en movimiento. Aries no es de lamerse las heridas en la oscuridad por demasiado tiempo. Puede llorar, puede doler, puede arder por dentro, pero su fuego es medicina. Su fuego transforma la pena en propósito, la traición en impulso, la caída en carrera. Tú pensaste que lo habías herido lo suficiente como para dejarlo destruido, pero Aries no se quiebra, muta. Aprende peleando. Se fortalece a golpes. Cada traición le enseña dónde no volver. Cada rechazo afila su voluntad. Y cuando se levanta, no es una versión más frágil de sí mismo, sino una más auténtica, más selectiva, más consciente de su poder. Donde otros quedan marcados, Aries queda rearmado. Porque no colecciona cicatrices, colecciona batallas ganadas. Tampoco supiste reconocer su generosidad espontánea. Porque aunque Aries es muchas veces percibido como egoísta por su fuerte individualidad, lo cierto es que su forma de amar y dar está lejos del cálculo. Aries da porque le nace. Da sin pensar en el retorno. Regala energía, tiempo, pasión, sin medir. Lo que para otros es una estrategia, para Aries es impulso puro. Pero cuando nota que se aprovechan de su entrega, que lo toman por garantizado, que su luz solo se consume pero nunca se honra, se vuelve inaccesible. No castiga, no exige, simplemente corta. Y esa pérdida es brutal, porque quien alguna vez fue tocado por la generosidad de Aries sabe que hay pocas cosas en la vida tan intensamente hermosas como sentirse elegido por su fuego. Olvidaste también su espíritu competitivo, pero no por vanidad, por naturaleza. Aries no necesita ganar para humillar al otro, sino para comprobarse a sí mismo que puede ir más lejos. Que puede superarse. Que puede romper su propio límite. Para Aries, la competencia no es guerra contra otros, es guerra contra su yo de ayer. Y tú, en lugar de motivarlo, lo retuviste. En lugar de aplaudir sus logros, los minimizaste. En lugar de admirar su ímpetu, lo criticaste. Y Aries,
que puede aceptar muchas cosas, jamás tolera que alguien que dice quererlo intente apagarlo por inseguridad. Lo consideraste una amenaza en vez de un aliado. Y así, convertiste su deseo de compartir el triunfo contigo en una certeza de que debía ganarlo sin ti. No comprendiste, por último, la dimensión mística del fuego de Aries. Porque su energía no es solo física o emocional, es espiritual. Aries encarna el inicio del ciclo, el primer aliento, el yo soy esencial. Es canal de lo divino en movimiento. Y cuando Aries está alineado con su propósito, no hay obstáculo que pueda detenerlo. Se convierte en catalizador, en detonador de cambios, en volcán que renueva la tierra que pisa. No es casualidad que muchos de los grandes revolucionarios, visionarios y líderes hayan llevado la marca de Aries en su espíritu. Porque Aries no solo actúa, enciende. No solo lucha, libera. No solo arde, transforma. El día que lo subestimaste fue el día en que decidiste darle la espalda a una fuerza que podía haberte cambiado la vida para siempre. Y ahora, mientras Aries avanza, firme, decidido, inalcanzable, tú solo puedes mirar desde la distancia como el fuego que una vez te tocó, ahora alumbra otros caminos donde ya no estás invitado. Porque Aries no detiene su marcha. No repite ciclos. No revive lo que eligió enterrar. Lo tuviste. No supiste verlo. Y ahora, lo único que te queda es la historia de cómo perdiste a un fuego que estaba dispuesto a arder contigo. El día que subestimaste a Aries, tampoco viste lo más inquietante de su fuego, su capacidad de volverse frío. No entendiste que, aunque parezca contradictorio, ese mismo fuego que te quemó con caricias, que te abrazó con una calidez feroz, puede extinguirse de forma tan abrupta que deja a su paso un vacío polar. Cuando Aries apaga su llama para alguien, no es un juego, no es estrategia, no es venganza. Es una decisión terminal. Es como si su alma, en un acto de autoprotección, cerrara una compuerta invisible y eterna. Puede haber lágrimas en sus ojos, puede haber nostalgia en su pecho, pero jamás volverá a permitir que alguien que no lo supo honrar se acerque otra vez al altar de su fuego. Lo más devastador es que lo hace sin odio, sin drama. Simplemente se desconecta, como si la herida lo hubiera enseñado a sobrevivir sin ti. Tampoco comprendiste que Aries, en su esencia más profunda, es un signo que lleva dentro el espíritu del niño eterno. No un niño frágil o ingenuo, sino un alma originaria, cargada de espontaneidad, entusiasmo y una forma de vivir sin máscaras. Aries juega, sueña, imagina, se emociona con lo mínimo. Tiene una inocencia salvaje, sí, pero también una sensibilidad que esconde bajo capas de valentía. Y tú, tal vez sin quererlo, lo heriste justo ahí, en su parte más pura. Le hiciste sentir que ser transparente era un error, que su vulnerabilidad era debilidad. Apagaste su risa con juicio. Silenciaste su emoción con lógica. Dañaste su niñez interna sin darte cuenta. Y cuando Aries siente que ya no puede jugar contigo, que ya no puede reír libremente, simplemente deja de participar en tu mundo. Pasaste por alto su memoria emocional. Porque aunque Aries es conocido por su carácter impulsivo y por no vivir atado al pasado, eso no significa que olvide. No guarda rencor como lo haría Escorpio, ni lo arrastra como Cáncer, pero lo registra todo. Recuerda con el cuerpo. Con los gestos. Con la mirada. Lo que lo hizo reír, lo que lo hizo volar, pero también lo que lo partió. Y aunque tal vez te perdonó en voz alta, hubo una parte de su ser que anotó en silencio cada vez que lo hiciste sentirse menos, cada vez que apagaste su impulso, cada vez que dudaste de su fuego. Y esa parte, aunque callada, fue tomando decisiones. Hasta que un día, sin previo aviso, Aries simplemente ya no sintió nada. Porque la pasión no se mata de golpe, se va muriendo de indiferencia. Tampoco entendiste que Aries, a pesar de su amor por la velocidad y la acción, es profundamente observador. No analiza como Virgo, ni intuye como Piscis, pero siente con una precisión brutal. Capta incoherencias al instante. Detecta falsedad en el tono de una palabra. Lee entre líneas con una intuición que pocos imaginan. Puede parecer distraído, incluso desinteresado, pero lo ve todo. Lo que no dices. Lo que ocultas. Lo que te traiciona. Y tú, que creíste que podías manipularlo, manejarlo o distraerlo con migajas de atención, no entendiste que Aries ya te había leído. Tal vez no te confrontó en el momento.
Tal vez incluso te dejó creer que habías ganado. Pero en su interior, ya había trazado la línea. Ya había comenzado a soltar. Ya estabas fuera del fuego, aunque aún no lo sabías. Olvidaste su vínculo con el caos creador. Porque Aries no le teme al desorden. De hecho, lo necesita. El caos es su elemento de nacimiento, su campo fértil. En él florece, se encuentra, se potencia. Mientras otros se paralizan ante lo incierto, Aries actúa. Mientras otros planean estrategias infinitas, Aries se lanza. Puede parecer imprudente, pero su relación con el caos es alquímica. Sabe, instintivamente, que todo renacimiento requiere destrucción. Que no hay creación sin riesgo. Que no hay amor verdadero sin perder el control por un momento. Tú querías calma, querías previsibilidad, querías seguridad. Aries quería vida. Y tú no entendiste que, para él, vivir a medias era peor que no vivir en absoluto. Nunca viste su conexión con lo salvaje. No con lo primitivo, sino con lo indomable. Aries es una criatura del viento y del fuego, un espíritu que no puede ser encerrado, domesticado ni encasillado. Y tú lo intentaste. Le pusiste nombres, condiciones, normas, limitaciones. Quisiste convertirlo en lo que te resultara más cómodo. Pero Aries no nace para encajar. Nace para romper moldes. Para abrir caminos. Para ser quien desafía al sistema desde adentro. Su alma vibra con la libertad. Le da vértigo la rutina. Se marchita en la repetición. Y tú confundiste su necesidad de vuelo con inestabilidad. Le ofreciste jaulas con adornos, cuando lo único que deseaba era el cielo. Tampoco comprendiste su manera de procesar el dolor. Aries no se regodea en el sufrimiento. No lo romantiza. No se victimiza. Lo atraviesa como quien corre por un campo de espinas para llegar al otro lado. Se permite sentirlo, sí, pero no quedarse en él. Y tú pensaste que no le importaba. Que no sentía. Que te había olvidado fácilmente. Lo confundiste con frialdad. Pero la verdad es que Aries elige avanzar porque sabe que quedarse es morir en vida. Su sanación no es un proceso lineal ni suave, es brutal, intensa, catártica. Se reinventa mientras sangra. Y si vuelve a amar, lo hace sin cicatrices abiertas, pero con una nueva piel que no permite las mismas heridas. Subestimaste su visión del futuro. Porque aunque Aries vive el presente con una intensidad única, tiene un ojo fijo en lo que viene. No se estanca. No se aferra al pasado. No reza por lo perdido. Sueña en grande. Siempre. Y si no eres parte de su visión, si no sumas, si no vibras con su frecuencia de expansión, simplemente deja de verte como parte de su camino. Aries no se detiene a convencerte. No implora que te adaptes. Solo sigue, con o sin ti. Y eso duele, porque cuando Aries ya no te incluye en su futuro, ya estás viviendo en su pasado. El día que subestimaste a Aries, no solo perdiste a alguien, perdiste una fuerza. Una energía capaz de incendiar tus sombras, de llevarte al límite, de hacerte descubrir versiones de ti que ni sabías que existían. Perdiste la oportunidad de crecer al lado de una llama que no exige perfección, solo verdad. Y ahora, mientras te ahogas en recuerdos de lo que fue, Aries sigue caminando, con cicatrices que cuentan historias, con una sonrisa que ya no te pertenece, y con un fuego que arde aún más fuerte, más libre, más salvaje. Porque Aries no es para quien teme quemarse. Es para quien se atreve a arder. El día que subestimaste a Aries, también pasaste por alto algo que no muchos logran ver en él a simple vista, su feroz sentido del honor. Aries no actúa por cálculo, no mide con estrategias diplomáticas ni busca complacer por conveniencia. Lo guía una brújula interna que no negocia con la cobardía ni con la mentira. Y cuando percibe traición, engaño o falta de lealtad, su reacción no es simplemente emocional, es visceral, ancestral, sagrada. Lo viviste quizás como una explosión inesperada, como un rugido desproporcionado, sin darte cuenta de que habías violado uno de sus principios más intocables. Aries no exige perfección, pero sí exige verdad. No espera que no falles, pero sí que no te escondas. Porque para él, el respeto es la base misma de todo vínculo, y cuando lo rompes, no hay excusas que puedan reconstruir lo derrumbado.
También ignoraste que Aries no solo es impulsivo, es profundamente idealista. Su fuego nace de una visión, de una creencia interna de que las cosas pueden y deben ser mejores. Aries no pelea por pelear, pelea por un propósito. Por justicia. Por sueños que aún no existen pero que ve con los ojos del alma. Su aparente agresividad muchas veces es simplemente pasión que no encuentra cauce. Y tú, que lo juzgaste por no ser más moderado, por no hablar con mesura, por no saber callar, jamás entendiste que dentro de su pecho late una revolución. Que cuando alza la voz, no lo hace para dominar, sino para defender. Para proteger lo que ama. Para denunciar lo que duele. Aries no soporta las injusticias, ni las propias ni las ajenas. Puede ser el primero en gritar cuando todos callan, el primero en saltar al vacío cuando nadie se atreve. Su coraje no es espectáculo, es convicción. Desconociste también su relación con el cuerpo, con la energía vital que lo atraviesa de manera casi salvaje. Aries no solo piensa o siente, encarna. Vive desde el movimiento, desde el deseo de explorar, de probar, de sentir en la piel todo lo que la vida tenga para ofrecer. Por eso detesta la inercia, la parálisis emocional o física. Necesita acción, contacto, intensidad. No puedes amar a Aries desde el letargo. No puedes mantener su alma despierta si lo invitas a la pasividad. Su forma de querer está profundamente vinculada a lo físico, no como mera sexualidad, sino como presencia total. Necesita verte, tocarte, escucharte, vibrarte. Quiere que estés, que existas con fuerza. Y si nota tu energía ausente, si percibe que te diluyes en excusas, en frialdades, en evasiones, lentamente se apaga, pero no hacia adentro, se apaga hacia ti. Nunca pudiste ver que, más allá de su fuerza y su coraje, Aries también vive con miedo. Pero no es el tipo de miedo que paraliza. Es un miedo que desafía, que empuja. Miedo a no ser suficiente, miedo a que su entrega no sea correspondida, miedo a quedarse solo con su intensidad. Porque Aries, aunque avanza con la cabeza en alto, lleva dentro inseguridades que no suele mostrar. No por orgullo, sino porque teme que, si las revela, se las usen en su contra. Tú pensaste que era invulnerable. Te apoyaste en su fortaleza sin preguntarte si también necesitaba sostén. Te acostumbraste a su liderazgo, a su iniciativa, a su impulso, sin detenerte a cuidar al humano que había detrás del guerrero. Y Aries, que puede cargar al mundo si se siente valorado, deja caer todo si nota que nadie está dispuesto a sostenerlo a él. Pasaste por alto su sed de autenticidad. Aries no quiere una relación perfecta, quiere una relación real. Con gritos si hace falta. Con lágrimas. Con discusiones. Pero con verdad. Detesta los juegos emocionales, los silencios manipuladores, las máscaras sociales. Quiere saber a qué atenerse. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? Quiere claridad, aunque duela. Y tú, tal vez por miedo o por comodidad, le diste lo contrario, ambigüedad. Lo confundiste. Lo hiciste dudar de lo que era evidente. Y en ese terreno resbaladizo, Aries no puede moverse. Porque su alma necesita terreno firme para darlo todo. Y si no lo encuentra, no se queda a esperar. Se va. A veces sin aviso. A veces sin cerrar la puerta. Pero siempre con la certeza de que la verdad no estaba allí. Tampoco percibiste lo profundamente protector que puede ser. Aries no ama de forma ligera. No se entrega en cuotas. Cuando te elige, lo hace con una visceralidad que roza lo tribal. Te defenderá incluso de ti mismo. Saltará por ti aunque no se lo pidas. Llevará tu nombre en su pecho como un escudo. Pero esa misma intensidad lo vuelve exigente. Porque si da todo, espera que no lo traiciones a mitad de camino. No busca servidumbre, sino presencia. No necesita adoración, sino lealtad. Y si siente que no lo estás cuidando como él te cuida, que no lo estás valorando como él te valora, comienza a fracturarse. No lo muestra al principio. Se lo guarda. Lo racionaliza. Pero al final, ese quiebre interno se convierte en distancia. Y cuando Aries se enfría, el mundo ya no puede calentarlo otra vez. Nunca comprendiste que Aries no es solo principio, es chispa. Es génesis. Es un alma que, si se siente acompañada,
es capaz de encender imperios. Pero si se siente ignorada, apagada o reprimida, se transforma en una tormenta que arrasa con todo. Su fuego puede ser calor que da vida, o incendio que destruye todo lo que no fue auténtico. Y cuando llega ese día, el día que subestimaste a Aries, no hay vuelta atrás. Porque lo que perdiste no fue solo una persona. Fue una fuerza primigenia. Fue un rayo que te eligió para iluminarte. Y al fallar en verlo, te quedaste a oscuras. Aries no se detiene. Aries no se rinde. Aries no vuelve. Pero Aries recuerda. Y mientras tú sigues buscándolo en las cenizas de lo que fuiste, Aries ya está ardiendo en otra parte. Creando vida. Creando historia. Creando destino. El día que subestimaste a Aries no solo ignoraste su fuego y su ímpetu, sino también su capacidad de renacimiento. Esa parte suya que parece inmortal, esa voluntad que, incluso en los momentos más oscuros, se reinventa, se sacude el polvo, y vuelve a caminar con la mirada encendida. Lo que no comprendiste fue que Aries no necesita motivación externa para resurgir, lleva dentro una llama que no se apaga, un impulso ancestral que lo empuja a comenzar una y otra vez. Puedes creer que lo destruiste, que lo quebraste, que lo dejaste sin aliento. Y puede que por un instante lo hayas visto caer. Pero jamás lo verás quedarse ahí. Porque Aries, incluso herido, no se entierra, se forja. El dolor en él no es tumba, es fragua. Tampoco alcanzaste a ver que Aries es un iniciador de caminos, pero también un alma profundamente solitaria. No porque no quiera compañía, sino porque pocos están dispuestos a caminar a su ritmo, a soportar la intensidad de su energía, a comprender la manera en que se lanza hacia el mundo. Esa soledad no es elegida, pero se ha vuelto parte de su naturaleza. Y tú, en lugar de acompañarlo con presencia, pretendiste calmar su fuego, domesticar su caos, reducir su esencia a una versión más cómoda para ti. Intentaste enseñarle a ir más lento, a calcular, a contenerse. No para su bien, sino para el tuyo. Y Aries, aunque al principio pudo intentarlo, porque cuando ama, se adapta, terminó recordando quién era. Y en ese recuerdo, entendió que su alma no vino a ser silenciada, sino a resonar con quien se atreva a vibrar igual de fuerte. Aries, en su centro más profundo, no busca drama, aunque parezca. Busca intensidad verdadera. Emoción real. Encuentros que sacudan. Conversaciones que lo enciendan. Vínculos que lo muevan por dentro. No quiere una relación en piloto automático, no necesita una vida planificada con reglas de seguridad emocional. Quiere sentir. Quiere arder. Quiere vivir una existencia que valga la pena contar. Y cuando se da cuenta de que está compartiendo sus días con alguien que ya no vibra, que ya no arriesga, que ya no se lanza, empieza a morir un poco. Lo mata la indiferencia. Lo intóxica la rutina vacía. No porque no pueda ser constante, sino porque necesita que la constancia tenga alma. Además, subestimaste el vínculo que Aries tiene con su intuición corporal, con su instinto, con su verdad visceral. Aries no argumenta desde la lógica detallada, no construye sus decisiones sobre razonamientos complejos como un estratega cerebral. Aries siente. Y lo que siente, lo sabe. Tal vez tú querías que explicara sus emociones, que racionalizara sus impulsos, que se moderara para encajar en tus esquemas. Pero Aries no vive desde la mente, vive desde el estómago, desde el pecho, desde la piel. Su intuición es su guía, y cuando algo no vibra, cuando algo le da una alerta interna, simplemente actúa. Puede que luego se arrepienta, puede que lo piense mejor después, pero en el momento sigue su fuego. Lo juzgaste por eso. Lo llamaste inmaduro, lo tachaste de irreflexivo, sin darte cuenta de que ese instinto fue el mismo que, tal vez, una vez lo llevó directo a ti. Y tú lo apagaste queriendo que fuera alguien que no era. Tampoco supiste ver la forma en que Aries ama la libertad. No como un capricho infantil, sino como una necesidad existencial. Aries no quiere ser dueño de nadie ni que lo dominen. Quiere vínculos libres, pero no por falta de compromiso, sino por respeto a la individualidad. Anhela un amor que lo inspire, no que lo ate. Que lo desafíe, no que lo limite. Que lo acompañe sin asfixiarlo. Que lo impulse sin imponer. Y tú confundiste eso con desapego. Pensaste que necesitaba distancia emocional, cuando en realidad lo que necesita es espacio para expandirse.
Y si hubieras confiado, si hubieras comprendido que su libertad no amenaza, sino fortalece, quizás lo habrías tenido para siempre. Pero no supiste volar con él, y Aries no sabe caminar con quien se arrastra por miedo. Te pasó desapercibida su capacidad de perdón. Porque sí, aunque parezca rudo, aunque su primer impulso sea la furia o la distancia, Aries también sabe perdonar. No con discursos eternos, ni con reconciliaciones teatrales. Perdona de forma simple, casi infantil. Pero para hacerlo, necesitas sentir que hay verdad. Que hay arrepentimiento real. Que no hay manipulación. Porque Aries no perdona por quedar bien. Lo hace para liberar. Y si lo haces sentir que no reconoces tu error, si finges, si niegas, si relativizas su dolor, entonces no puede. Entonces te borra. Porque no hay peor traición para Aries que el intento de distorsionar su verdad emocional. No se necesita mucho para que Aries vuelva a confiar. Solo se necesita honestidad brutal. Y eso, en el fondo, fue lo que más faltó. No viste su conexión con lo sagrado. Porque aunque suene contradictorio, Aries tiene una dimensión espiritual profunda, pero no la encontrarás en templos o en libros. La encontrarás en su capacidad de asombro. En su fe ciega en las segundas oportunidades. En su decisión de lanzarse al amor una y otra vez aunque lo hayan destrozado antes. En su manera de abrazar la vida con hambre, con coraje, con los dientes apretados y el corazón abierto. Esa espiritualidad salvaje es su refugio. Y cuando ama, te comparte ese mundo. Te convierte en testigo de su danza con el destino. Te invita a su templo de fuego, donde no hay reglas, pero sí códigos. Donde no hay jerarquías, pero sí lealtades. Donde todo arde, pero nada se finge. Y ahora que ya no estás dentro de ese fuego, ahora que solo ves la distancia y el eco de lo que fue, quizás empieces a entender que Aries no era solo intensidad. Era alquimia. Era promesa. Era impulso divino. Lo confundiste con caos, cuando era creación en su forma más pura. El día que subestimaste a Aries fue el día que olvidaste que algunos corazones no están hechos para ser entendidos, sino para ser honrados. Y cuando no lo hiciste, cuando le diste menos de lo que merecía, no perdiste una persona. Perdiste una era. Una fuerza. Un fuego. Y ese fuego, ahora, ilumina otros caminos. Donde tú ya no ardes. Donde tú ya no existes. Pero donde Aries sigue naciendo. Siempre,